La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Łukasz Kasek. Soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. Castillo de Kieśl. Estamos en Wałbrzych. En breve veremos el castillo de Kieśl, construido sobre una enorme plataforma rocosa y rodeado por tupidos bosques. Castillo de Kieśl. Debido a su tamaño y esplendor, el castillo fue denominado el Versalles del Este, y durante 4 siglos perteneció a una poderosa familia prusiana, los Hochberg. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue confiscado y reconstruido por Hitler. Símbolo de fortaleza y poder, Kieśl, o el Príncipe, se convertiría en su cuartel general, el lugar en el que por fin podría satisfacer sus tendencias dictatoriales y reinar sobre la Europa conquistada. El desenlace de la guerra, no obstante, lo cambiaría todo de tal manera que Hitler nunca llegaría a visitar su nuevo cuartel. En cualquier caso, Kieśl entraría en la historia como el futurible cuartel de uno de los mayores criminales de la historia. A día de hoy, el castillo de Kieśl sigue avivando la imaginación de turistas y cazatesoros, gracias a su interior, jardines y leyendas que conectan la Cámara de Ámbar y el Tren de Oro con este lugar. Poco después de ser elegido canciller del Tercer Reich y de asumir el poder absoluto, Hitler decide visitar la Baja Silesia para conseguir el favor de la población local. El 22 de julio de 1932, Adolf Hitler pronunció un discurso en el Estadio Municipal de Waldenburg, aquí mismo. Hoy, Waldenburg se llama Wałbrzych. Fue un discurso muy ardiente que, no obstante, fue recibido con frialdad por los habitantes alemanes de Wałbrzych. Wałbrzych es una localidad minera, llena de fábricas, plantas de coque, donde los nazis no tenían un apoyo significativo. En el año 1933, cuando Adolf Hitler se convierte en canciller del Reich, las autoridades de la ciudad recuerdan este momento y, presas del pánico, temerosas de que pueda recordar el tibio recibimiento que le habían dispensado, le nombran hijo predilecto, ponen su nombre a una de las calles próximas al estadio y, a mayor gloria del orgullo nazi, construyen un enorme mausoleo. Este es el llamado Mausoleo de Tottenburg, el único recuerdo que queda de la visita de Hitler. Hoy se conoce como el último templo nazi de Europa. Durante su estancia, Hitler no pudo evitar reparar en la joya arquitectónica que es el castillo de Kieśl, una construcción que encajaba con sus sueños de poder. El castillo era un símbolo de poder y el lugar ideal para la residencia de un gran emperador. ¿Qué significado tuvo el castillo de Kieśl para Adolf Hitler? ¿Qué opinión tenía Adolf Hitler sobre la historia de este lugar? Para un gobernante que no surge de la nada, sino que desciende de soberanos, que tiene un padre o un abuelo famoso, el poder es legítimo. Se trata de una herencia vital y los gobernantes han protegido esto durante siglos. Un edificio histórico puede ser sustituto para la falta de un gran pasado.
Las visiones de grandeza están relacionadas con la estructura mental de una persona. Se deben al carácter de su autoestima, a un cierto sentido de narcisismo que poseen las personas con delirios de grandeza y que necesitan hacer algo grande. Todos esos factores podemos encontrarlos en su biografía. Él se proclamó Führer, el primer y único líder. Tenía el poder absoluto. Ignoremos sus estudios, porque estudios e inteligencia no siempre van de la mano. Ese hombre se quedó huérfano siendo muy pequeño. Su padre falleció de un infarto. Él llegó a decir: el tirano ha muerto. Amaba y admiraba a su madre, que murió de cáncer de mama. Cuando un padre reprime las emociones de su hijo y no le permite expresarlas, aunque sean las malas, ese niño transfiere su agresividad a otros. Adolf Hitler rápidamente cortó con sus raíces y con su difícil historia familiar. No encajaba bien con la imagen de un gran líder. Kiesch se adaptaba perfectamente a las grandes ambiciones de Hitler. Y muy pronto, esta perla de Silesia se convertiría en la víctima de su sueño de la dominación total. El castillo, en todo su esplendor, se convertiría en símbolo de su victoria. El castillo se amplió hasta su forma actual en 1509. Kiesch pasó a ser propiedad de la familia alemana Hochberg. Los miembros de esta estirpe fabulosamente rica, de las familias más acaudaladas de Europa, eran polacos. Adoptaron la nacionalidad polaca en Pichincha, así que se consideraban polacos de pleno derecho. Los Hochberg fueron adquiriendo una gran reputación a lo largo de los siglos, gracias a su espíritu emprendedor y a su talento para multiplicar la riqueza. A comienzos del siglo XX se calculaba que su fortuna rondaba los 165 millones de marcos, una suma casi inimaginable por aquel entonces. El castillo ofrecía una vida próspera y tranquila, no solo para sus propietarios, sino también para el personal al que empleaba. Mi padre llegó aquí desde Saulsier-Zeschen en 1904. Trabajaba aquí en el castillo para el duque y toda la familia Hochberg. Se ocupaba de los caballos, era el maestro sillero. Los hijos de los empleados jugaban con total libertad en el castillo. Mis tíos, mi madre y mi tía decían que en cuanto terminaban las clases, si sus padres les dejaban, podían corretear y divertirse. El castillo entero estaba abierto a los niños. Esta vida tranquila y próspera pronto tendría un abrupto final. Las numerosas inversiones y los caprichos generaron una deuda multimillonaria sobre la propiedad de los Hochberg. E incluso llevaron a la ruptura del matrimonio de Hans Heinrich con la princesa Daisy. Tras el divorcio en 1932, la princesa se quedó en Kiesch, mientras Hochberg se instalaba en Pichincha, y durante los años siguientes intentaba sin éxito salvar su imperio del colapso. El 2 de febrero de 1937, el duque Hans Heinrich XV pierde el control total de su propiedad, que estaba tremendamente endeudada. Ubicada dentro del Tercer Reich, pasa a estar bajo la administración alemana. El fascismo crece peligrosamente en Europa. Varios siglos del reinado von Pless en Silesia llegan a su inevitable fin.
Hay un cierto patrón cuando hablamos de la mayoría de familias aristocráticas. Algunos miembros amasan una gran fortuna y la multiplican, mientras que otros herederos gastan y dilapidan esa fortuna. Estos son mis padres. Aquí están por la tarde ante el castillo de Kiash. Al otro lado, en el aparcamiento, había un parterre. Este fue el último año, los últimos días de vida tranquila en Kiash. La caída del imperio Hochberg coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el aumento del monopolio del poder de Hitler. Poco después de aquello, los hijos de la princesa Daisy abandonaron Silesia y decidieron luchar contra el fascismo en el bando aliado. La duquesa y su personal más fiel permanecieron en Kiash, a pesar de la amenaza que suponía la agresión alemana. Las autoridades alemanas ya no veían con muy buenos ojos a los Hochberg, porque tras el estallido de la guerra, los hijos de Hans Heinrich abandonaron Alemania y la propiedad. Alexander, el hijo menor, se alistó en el ejército del general Anders, entre otras batallas combatió en Monte Cassino. Los hijos de la princesa Daisy lucharon contra el fascismo y tomaron las armas. El hijo mayor, Hans Heinrich XVII, se mudó a Gran Bretaña en 1938 y tras ser internado inicialmente debido a su condición de alemán, recuperó la libertad y se alistó en las fuerzas aéreas. Su foto apareció en la prensa británica. Vestía uniforme y retiraba escombros tras un bombardeo. Se dice que aquel periódico llegó a manos del propio Hitler. Los nazis atacan Londres y 13 localidades más. Al parecer aquello lo enfureció y esa foto contribuyó al fin de la familia Hochberg en Silesia. Hochberg von Pless ayuda a los ciudadanos de Londres. En 1941, el Tercer Reich confiscó el castillo de Kiash a cambio de la condonación de la deuda. Hitler ordena personalmente la expulsión del castillo de todos los miembros de la familia Hochberg. La princesa Daisy von Pless abandonó Kiash y se mudó a Waldenburg, donde vivió el resto de su vida. Falleció el 3 de julio de 1943. ¿Por qué Adolf Hitler puso tanto énfasis en este castillo? ¿Acaso era por la arquitectura? ¿Por el paisaje? ¿O quizá por la posición geopolítica? Ese castillo representa 700 años de historia de Europa y es un símbolo de su rica herencia. ¿Eran su legado y sus cualidades históricas lo que pretendía usar Adolf Hitler? Cuando el castillo pasó a manos del Estado, una compañía minera de Wallbrich asumió su control. Los alemanes tenían varios planes para utilizar el interior de Kiash. A mediados de 1941 hubo negociaciones para vender el castillo al Ministerio del Aire nazi para que se construyese una academia para cadetes de la Luftwaffe. Recursos de la Biblioteca de Berlín fueron enviados también a Kiash. Hasta entonces, nunca se habían llevado a cabo reformas en este castillo medieval. Por desgracia, eso estaba a punto de cambiar. A comienzos de 1943, los nazis estaban siendo expulsados de la Unión Soviética por el Ejército Rojo. Las derrotas en Stalingrado y Kursk habían sido un golpe tan severo que los fascistas cambiaron de planes. El 11 de septiembre de 1943, siguiendo órdenes de Hitler, el general Rudolf Schmundt, jefe del Departamento de Personal de la Wehrmacht, dio la orden de construir un cuartel de mando en la Baja Silesia que se conocería como Riese. El castillo de Kiash se convertiría en una residencia de prestigio para el Führer.
La ubicación es perfecta, eso sin duda. Está relativamente lejos de los grandes centros urbanos, rodeado por una zona arbolada. Era un lugar muy fácil de aislar, porque en todo su perímetro ya estaba separado por alguna barrera natural, como el río Pečnice, y el castillo estaba construido sobre una meseta rocosa. Además, era un lugar relativamente desconocido. Sin duda, era el escondite perfecto. La Baja Silesia era el lugar perfecto para que el Führer dirigiese la contienda. Por eso decidió crear un cuartel para sí mismo y para sus asesores en esta misma región. El castillo de Kiash era el lugar ideal para un déspota como Adolf Hitler. Finalmente, su sueño de conseguir una sede digna de un emperador estaba a punto de hacerse realidad. En 1943, la organización paramilitar Todt entra en el castillo y comienza los intensos trabajos de reforma. Esta barbarie no puede llamarse reforma. La magnitud de los daños fue colosal. Este es el mejor ejemplo de cómo trataron los arquitectos nazis el interior de la sala barroca del castillo de Kiash. Quería convertirlo en unos barracones. Alisaron todos los techos góticos. Pintaron los frescos con escayola. La entrada del castillo, por un lado, la clausuraron. Todo se convirtió en una enorme obra. Tanto aquí como en el parque se acumulaban los materiales. Era una zona de obras, tenía un aspecto horrible. Especialmente para mis padres, que lo recordaban en todo su esplendor. Tengo un documento que nos entregó el Bundesarchiv, el archivo federal. Querían habitaciones apropiadas para dignatarios individuales tras su gran reconstrucción. Así que sabemos que había habitaciones para Hitler, para su mando, e incluso para su servicio o para su doctor, así como habitaciones para el ministro Ribbentrop y para los centros de mando. Un testigo directo de lo que ocurrió en Kiash fue Paul Fichte, quien decía ser el caballero del castillo, pero que probablemente solo era un mayordomo. Él decía que Kiash se había reformado para Adolf Hitler como Cancillería del Reich. Paul Fichte incluso señaló específicamente qué habitaciones del castillo estaban destinadas a Adolf Hitler. Esta habitación, con sus techos del siglo XVIII, iba a ser el dormitorio personal de Adolf Hitler. Tras esta pared, habría un cuarto de baño, después una sala de lectura y biblioteca y detrás de la puerta de enfrente un ascensor de evacuación, conectado convenientemente con la primera planta del castillo y el refugio antiaéreo que había debajo. El cuartel estaba pensado para 300 personas. Las habitaciones reales se reconstruyeron. Las salas barrocas se reconvirtieron al estilo simple, neoclásico del Tercer Reich. ¿Por qué los alemanes se esforzaron de tal manera para perforar tanta roca en un castillo que ya tenía varios siglos? ¿Había algún plan tras una destrucción tan bárbara? El salón de baile fue destrozado para siempre, para adaptarlo a la arquitectura monumental nacional socialista. Las chimeneas originales, los techos, la decoración de estuco, todo eso lo hicieron pedazos junto con el suelo antiguo original. Desmontaron todos los palcos y bajaron el techo. Durante mucho tiempo se pensó que estaban haciendo una sala de mando, pero hay otras hipótesis. Un grupo de expertos considera que la sala Conrad tiene las mismas dimensiones que la sala de San Petersburgo, la sala de Königsberg, donde se exhibía la famosa cámara de ámbar.
Al parecer, la cámara de ámbar iba a ser reubicada en la sala Conrad. Tiene los nichos en las ventanas que podrían haberse utilizado para montar los palés de ámbar. Bajaron el techo de las salas y echaron hormigón sobre los suelos y los techos. Por aquí bromeábamos con que podrían meter incluso tanques, pero por desgracia todo se debía a las regulaciones estatales alemanas. El castillo debía cumplir los requerimientos de una fortaleza defensiva. Las salas perdieron su peculiaridad arquitectónica y su belleza anterior. Se convirtieron en estructuras simples que recordaban en gran medida al búnker de Hitler que todos hemos conocido por fotos. Hitler quería una Alemania a su gusto, y eso significaba que deseaba que fuese como Roma, que fuese monumental, algo antiguo o clásico, como lo que Speer construyó en Nuremberg. Todos esos estadios, salas de conciertos, esa arquitectura de referentes clásicos era del agrado de Hitler, sin duda. Los nazis no respetaron todo lo hermoso y valioso que había en el castillo de Kiash. La reconstrucción de este hermoso castillo, el orgullo de la familia Hochberg y la metódica aniquilación de facto de esta perla de la Baja Silesia fue un golpe demoledor para sus propietarios. Hitler siempre había sentido una profunda aversión por la aristocracia. Y esos sentimientos fueron alimentados más si cabe por sus camaradas, que construyeron consistentemente a su alrededor un aura de superhombre. Todo el poder de Hitler emanaba de su ideología y el mito le rodeaba. La opinión que los demás tenían de él era muy importante para Hitler, y eso fue evidente desde el principio. Los narcisistas tienen la necesidad de verse a través de los ojos de los demás. Goebbels, el ministro de propaganda, cuidaba esa imagen. Su máxima era: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, lo inverosímil en creíble. E instigó en Hitler la idea de que él era el elegido. Aunque él no lo pensaba al principio de su carrera, tras la incesante repetición, empezó a creérselo. Por lo que parece, Adolf Hitler no valoraba demasiado ni la historia que tenía el castillo, ni su antigüedad, ni mucho menos su edad. Hitler tenía un tremendo complejo de inferioridad con respecto a la aristocracia, porque él provenía de las clases bajas. La magnitud de los daños infligidos al castillo de Kiash por la organización Todt solo puede explicarse como una especie de venganza personal de Hitler sobre los Hochberg. Arrancaron la decoración de estuco rococó, las cornisas barrocas y los panelados originales. Todo ello fue arrojado al barranco, al río Pechnitze. Incluso después de la guerra se encontraron allí fragmentos de la decoración original. En numerosas ocasiones se construyeron escaleras completamente nuevas. Se hicieron 8 huecos para ascensor, de modo que se destrozaron completamente las paredes para acomodarlos. En algunas zonas se retiraron los suelos, se trasladaron las escaleras a lugares diferentes. Así que imagínense la magnitud de los daños que se causaron durante la guerra. El patio entero fue destrozado. Este patio que tenemos detrás lo dividieron. La mitad se reformó para acomodar un hueco de ascensor. La destrucción fue enorme. Las autoridades polacas intentaron intervenir, como el conservador provincial de la Baja Silesia, el profesor Günther Grundmann, quien envió cartas a Adolf Hitler para solicitarle que impidiese la devastación total del castillo. Esta destrucción se detuvo parcialmente. Las salas barrocas de la primera planta se salvaron, pero muchas salas perdieron toda su decoración. Castillo de Kiash, Sala Maximilian. La Sala Maximilian, por fortuna, escapó a la devastación nazi. O Adolf Hitler no quiso destruirla o simplemente no lo logró. Es bien conocida cuál era la actitud general de Hitler hacia la aristocracia, similar a la que tenía frente a la nación alemana, a una propiedad que no le pertenecía. Así que no debe extrañarnos que en el momento en el que los nazis ocuparon Kiash hicieran lo que les vino en gana. Los nazis no se limitaron solo a reconstruir la parte superior del castillo. La reforma de Kiash para convertirlo en cuartel general de Hitler acabó convirtiéndose en algo menos importante, puesto que el Führer nunca llegó a aparecer por su presunto cuartel futuro ni una sola vez.
Mientras tanto, se estaba creando algo mucho más misterioso bajo el castillo. Aquí se habló mucho sobre un posible cuartel. Incluso se hizo una voladura subterránea. Se decía que la iban a cubrir. Y que en caso de alarma antiaérea, un ascensor daría acceso al sótano del castillo, donde iban a construir búnkeres. Desde el otoño del 43, el castillo de Kiev estuvo en reformas, pero durante esas obras se construyeron también enormes espacios subterráneos debajo del castillo. Los Hochberg dejaron tras de sí un poderoso legado: invernaderos, un balneario, fábricas. Adolf Hitler dejó secretos, túneles subterráneos y refugios robustos. Construyeron un complejo subterráneo bajo el patio del castillo. Probablemente su función sería la de refugio antiaéreo para las personas importantes que vivían allí. Ese es el motivo de todas las conexiones, pasadizos y escaleras que llevaban a este complejo subterráneo. Aquí se encontraba la escalera para los empleados del escalafón más bajo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Tercer Reich. Normalmente, toda la zona subterránea de sus edificios se convertía en refugio antiaéreo para el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por decisión personal de Adolf Hitler, 35 metros por debajo de donde me encuentro ahora, comenzaron otras excavaciones, lo que dio origen a un gran legado de secretos ocultos. Creíamos que estaban excavando túneles justo debajo de los edificios adyacentes al castillo, pero no directamente bajo ellos. Y naturalmente todo el mundo notaba las explosiones, de modo que la vida en Kiev no era nada agradable. Por aquel entonces, la situación de las tropas alemanas en el frente se deterioraba día a día. Hitler tuvo que cambiar de tácticas y su fe en la victoria había menguado. Fue uno de los motivos para el cambio en el concepto de reconstrucción de Kiev. A finales del 44, tras el atentado que sufrió en la guarida del Lobo, Hitler perdió parte del interés en tener un centro de mando en Kiev y decidió centrarse en las instalaciones subterráneas. El propósito de la zona subterránea de Kiev cambió. Los 560 metros cuadrados originales se ampliaron a 3.200 metros cuadrados. Durante el transcurso del proyecto Riese se construyeron 7 complejos subterráneos en la Baja Silesia, 6 en las montañas del Búho, en la zona central de los Sudetes, y la 7ª en el castillo de Kiev. Son unos 20 kilómetros en línea recta. Este laberinto subterráneo se crea unos 50 metros por debajo del patio del castillo. Podemos imaginárnoslo como si fuese un edificio de 7 plantas. En 1944 trajeron a los primeros prisioneros. Primero judíos húngaros, después fundamentalmente prisioneros judíos de Checoslovaquia, Rumanía y otros países europeos, además de insurgentes de Varsovia. Muchos de ellos fallecieron, aunque no podemos decir la cifra exacta. Los prisioneros pedían pan y era muy duro no dárselo si alguno de ellos llamaba a tu puerta. Mi madre estuvo a punto de acabar en la cárcel o en un campo porque alguien se chivó de que les daba pan a los prisioneros, a los judíos. Había un árbol en la plaza y dijeron que había que cortarlo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero quedaron un montón de ramitas y mi madre me dijo que metiese el pan entre las ramitas para que los prisioneros lo pudiesen recoger. Los prisioneros que trabajaban allí no tenían ni idea de lo que hacían, no conocían absolutamente ningún detalle, ni siquiera podían comunicarse entre sí ni comentar lo que hacían. Y las brigadas que trabajaban aquí no tenían permiso para intercambiarse ningún tipo de comentario. Estaba absolutamente prohibido hablar. Su condena era a trabajos forzados. La forma de acabar con ellos era por puro agotamiento. Morían trabajando, condenados a trabajar hasta la muerte.
Algunos investigadores han sugerido que aquí se construyeron plantas industriales a mucha profundidad para producir más armamento todavía para el esfuerzo de guerra y el frente de guerra de la Alemania nazi. Se habló también de laboratorios de investigación secretos que trabajaban en armas atómicas. Una de las teorías dice que aquí se instaló un laboratorio subterráneo de análisis donde supuestamente se estaba desarrollando una Wunderwaffe, un arma maravillosa, un arma milagrosa que tendría que cambiar el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que era un arma nuclear lo que se estaba desarrollando bajo Kiash. Se rumoreaba también que los subterráneos del castillo de Kiash iban a convertirse en unas enormes instalaciones de almacenamiento, donde se guardarían obras de arte robadas y archivos del Tercer Reich. Se ha afirmado incluso que en estas instalaciones era donde se ocultaba la octava maravilla del mundo, la Cámara de Ámbar. Y según otras teorías, hasta los túneles subterráneos del castillo habría llegado el legendario Tren de Oro. Durante muchos años, el denominado Tren de Oro fue la causa de que los cazatesoros acudiesen en masa a la Baja Silesia. Evidentemente no era un tren hecho de oro, sino que supuestamente iba hasta los topes de ese material. ¿Y por qué iba a estar aquí? Todo el terreno próximo a Balbris es casi perfecto. Es fácil excavar pasadizos y construir pozos en esta cadena montañosa y después ocultar cosas en ellos. Aquí no cayó ni una bomba, y tenemos la certeza de que justo antes del asedio de Wrocław, por entonces la fortaleza de Breslau, un tren con depósitos bancarios abandonó la ciudad. Eran los depósitos de los bancos alemanes y de los civiles. El tren desapareció y nunca fue encontrado. Tenemos el relato de dos testigos, un empleado del ferrocarril y un ayudante de maquinista, quienes afirmaron que el túnel tenía una entrada en el kilómetro 65. En los 2 últimos años, la gente ha empezado a buscarlo en las proximidades de Kiash, exactamente a 2 kilómetros, en la línea férrea Breslau-Balbris. En el famoso kilómetro 65 hay una enorme dolina en un terraplén del ferrocarril, y ahí sería donde estaría la supuesta boca del túnel que llevaba directamente al castillo de Kiash, apenas a 2 kilómetros. Si aceptamos que el tren entró bajo tierra en el kilómetro 65, tal vez habría podido llegar hasta Kiash y podría haber una estación de ferrocarril justo debajo. Es muy posible porque, como he dicho, hay 2 niveles subterráneos, uno a 15 metros de profundidad y el otro a 50 metros. Pero debajo de este podría haber otra red de corredores enorme donde podría encontrarse el tren. Un tren lleno de oro hasta los topes alimenta la imaginación tanto de investigadores como de cazatesoros. Sin embargo, hasta ahora, nunca se han encontrado pistas concretas de dónde podría haber estado oculto presuntamente. No hemos encontrado ese tren de oro, no hemos encontrado túneles ni vías, pero seguimos trabajando. No nos rendimos todavía. Este año seguiremos en el kilómetro 65, comenzarán las perforaciones y seguiremos buscándolo. Siempre queda esa pequeña esperanza de que tal vez lo lograsen, de que lo ocultasen, de que de algún modo consiguiesen esconderlo. Y espero que esto atraiga a todo tipo de investigadores, exploradores y aventureros deseosos de descubrir lo que los alemanes presuntamente ocultaron aquí en los años finales de la guerra. El tren de oro no es el único secreto que oculta el castillo de Kiash. Los investigadores todavía no están seguros de cuál era el propósito de la red de salas y túneles que se encuentran bajo tierra. Hace una docena de años, un testigo bajó a los sótanos del castillo de Kiash y les indicó a los investigadores que había una cámara oculta detrás de esta pared. La perforación preliminar que se ha hecho aquí no ha confirmado la existencia de esa sala, pero eso no significa que no hayan existido salas donde podrían ocultarse los archivos o el oro de los nazis de Hitler. Los trabajos realizados en el castillo de Kiash, las diferentes excavaciones efectuadas,
no han confirmado la existencia de zonas ocultas en el complejo, en contra de lo que afirman algunos testigos. Hay quien ha llegado a decir incluso que aquí hay una ciudad subterránea. Al parecer todo estaría conectado, lo que significaría que hay unas cuantas docenas de kilómetros de túneles y salas subterráneas. Se trataría de un proceso terminado, pero por el momento no se han encontrado pasadizos de ese tipo. La historia de posguerra del castillo de Kyash y sus subterráneos se centra en el tema recurrente de las posibles zonas escondidas bajo tierra. Se dice que habría una cámara oculta, camuflada, otros niveles subterráneos e incluso un túnel que conectaría bajo tierra el castillo de Kyash con las montañas del Búho. Hasta la fecha no se han encontrado pruebas que respalden estas hipótesis, aunque algunas de ellas parezcan bastante posibles. Las obras bajo el castillo continuaban, mientras Hitler sufría más derrotas en el frente. Los alemanes se veían abocados a defenderse ante el empuje ruso. Con la espalda contra la pared, no consiguieron terminar la reconstrucción del castillo según los requerimientos de seguridad del Führer. Por lo tanto, Hitler nunca pisaría Kyash. Para entonces, el destino de la guerra parecía estar sellado. Empezaron a evacuar a los prisioneros que tenían aquí. Evacuar es una forma suave de decirlo, ya que se los llevaron en las marchas de la muerte hacia Trutnov, en la República Checa. Un gran número de personas fallecieron en las montañas del Búho. Pero lo curioso es que en febrero del 45 se reanudaron los trabajos de construcción. Hasta aquí llegaron unos 200 prisioneros de diferentes campos. La mayoría eran prisioneros de los campos de Chiaplisa. Y un contingente numeroso de la organización TOT permaneció aquí. Se reanudaron las obras, pero no sabemos qué fue lo que hicieron. Según algunas teorías, desde comienzos de 1945 hasta mayo, estuvieron ocultando los túneles de Kyash. Y dichos túneles no han podido ser desenterrados aún hoy. Los alemanes no destruyeron el castillo de Kyash ni volaron su parte subterránea, como hicieron con otros proyectos de este tipo. Cuando los rusos entraron en el castillo, tuvieron la impresión de que los alemanes lo habían abandonado apenas unas horas antes. Todavía había luz en los túneles. ¿Por qué los alemanes se quedaron tanto tiempo? ¿Contaban con la Wunderwaffe, el arma que habría de cambiar el curso de la guerra a su favor? O tal vez querían ocultar algo que no deseaban que cayese en manos rusas, algo que podrían volver a buscar una vez que se apagase el interés por la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1945, Gauleiter Hanke, el líder del partido nazi, un criminal de guerra, seguía aquí. Si hubiese caído en manos de los rusos, lo habrían colgado de un árbol. Se quedó aquí hasta el 7 de mayo de 1945. Probablemente escapó en helicóptero justo antes de que llegasen los rusos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué estuvieron haciendo él y los demás aquí hasta el último minuto? ¿Por qué arriesgar la vida? Solo hay una respuesta razonable. Se quedaron para ocultar ciertos lugares. La Segunda Guerra Mundial concluye en Europa. El 8 de mayo del 45, el ejército soviético ocupa Wałbrzych y el castillo de Kyash. Los alemanes ya no estaban, se habían retirado apenas unas horas antes de la llegada de los rusos. No hubo resistencia. Los rusos ocuparon el castillo, donde robaron, destrozaron y se llevaron las obras de arte más valiosas. Los prisioneros fueron abandonados a su suerte. Algunos fueron trasladados a Balin y abandonados en la carretera. De repente ya no existía la organización TOT, todo estaba abierto y podías caminar libremente. Creo que fue el 9 de mayo. Recuerdo que mi madre y mi tía estaban recorriendo los alrededores del castillo y repetían cómo había cambiado todo. Habían hecho unas obras enormes. Los soldados soviéticos entraron en el edificio. A las 11 de la mañana del 8 de mayo del 45, se oyó el disparo de un cañón desde algún lugar próximo a Sievovich.
Disparaban a las torres. La gente gritaba que bajásemos al sótano para protegernos. Eso hicimos y nos sentamos todos allí abajo. A las 3 de la tarde la infantería entró en el castillo. Quedaban algunos trabajadores civiles. Estaban los que se habían quedado allí durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero que tenían prohibido el acceso a las zonas del castillo que estaba bajo tierra. A pesar de la devastación que había sufrido el castillo durante la guerra a manos de la organización Todt, en la planta inferior se había conservado en buen estado una gran colección de libros que había pertenecido a la familia Hochberg. Los rusos la enviaron a la Unión Soviética después de acabar la guerra. Llegaron y se llevaron los libros de cualquier manera. El camión llegó hasta aquí donde estaba la biblioteca y entonces tiraron los libros desde el balcón. Se llevaron la biblioteca entera. Más de 60.000 libros sobrevivieron a la guerra. Libros que habían ido coleccionando los Hochberg desde comienzos del siglo XVI. Los libros con el sello Fürstentiner Bibliothek aún se pueden ver hoy en San Petersburgo o en Moscú, entre otros lugares. Se llevaron todo lo que pudieron e impidieron el acceso a los polacos. Sabemos que se llevaron cuadros del pintor Scheffler de la sala Maximilian junto con una alfombra enorme que había allí. Mientras los soldados del ejército soviético estuvieron aquí, nadie podía entrar en el castillo. Lo ocuparon y bloquearon todas las entradas subterráneas. La historia del castillo de Kiash se remonta al siglo XIII y es igual de importante para checos, alemanes y polacos. En los años que sucedieron a la guerra, el castillo estuvo a punto de ser destrozado por completo, y no por las acciones de alemanes o rusos, sino por las de los propios polacos que se instalaron aquí tras la guerra. La mejor prueba de que numerosos objetos valiosos pertenecientes a la amplísima colección de la familia Hochberg se quedaron en el castillo cuando se marcharon los rusos es una carta escrita por el prefecto de Balbris al voivodato de la Baja Silesia, en la que relata cómo grupos de saqueadores se cuelan en el castillo y roban sus valiosísimas obras de arte para venderlas en los mercados locales de Balbris, o también en los de Siewodich o Pechnitze, donde por una miseria podían comprarse obras de la época de Boleslao el Bravo. Había escasez de todo, pero aquí en Kiash todavía quedaban azulejos en las paredes, puertas, ventanas. Todas esas cosas se las llevaron, incluidas las instalaciones de electricidad y las tuberías del gas. Por desgracia, esa devastación duró hasta mediados de la década de 1950. Solo entonces se cerró y precintó el castillo, pero las reformas de Kiash no comenzarían hasta principios de la década de 1970. Kiash, tal y como lo conocemos hoy, fue la visión demente de Hitler, el sueño que no pudo cumplir. Pero afortunadamente, la guerra terminó y el castillo sobrevivió, a pesar de la magnitud de la destrucción que soportó entre los años 1944 y 45. Los descendientes de la familia von Ples viven hoy diseminados por todo el planeta. Nunca recuperaron la propiedad que perdieron en la guerra. El castillo de Kiash se ha conservado como símbolo de su gloria pasada. Hoy, después de los de Malbork y Babel, es el tercer castillo de Polonia. Y cada año, 500.000 de personas visitan la perla de la Baja Silesia, el castillo de Kiash. Me pregunto cuántas de esas personas lo visitarán solo motivadas por esos 2 años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich y Adolf Hitler.